Mesa de análisis. Fabricio, Ana Lilia, Fabricio, a los dos gracias por estar esta mañana aquí. Bueno, pues tenemos este panorama enfrente con tantos ángulos de los cuales hablar. ¿Cómo estás viendo las cosas, Fabricio? Buenos días, buen viernes, bienvenido. Buenos días, Carmen, Ana Lilia. Yo creo que, bueno, esta semana fue, digamos, la espera del mundo de ver cómo se desarrollan las gráficas de contagios en sus propias regiones, en sus propios países. Y en el caso de México, creo que, bueno, fue notable como una parte del empresariado donó hospitales, dinero, hubo llamados a seguir, digamos, las indicaciones de la Secretaría de Salud, y de alguna manera se borró, digamos, esta intención de una parte política, partidista, de la derecha o de lo que el presidente llama los conservadores, de decir, bueno, están contando mal, vean cómo la frontera de México con Estados Unidos, de un lado hay 4 casos y del otro hay 150, y pues sería lo mismo que ver, digamos, la frontera entre, no sé, Zacatecas y Jalisco, donde Jalisco tiene, pues no sé, más de 50 casos y Zacatecas 4 o 5 casos. Es decir, esta espera lenta de ver cómo se desarrolla la estadística, cómo se aplana o no se aplana la curva, y dentro de todo, digamos, creo que está funcionando lo que habíamos dicho desde la semana pasada, que es que este encierro, digamos, los encierros normalmente sirven para pensar en el futuro, para pensar en qué opciones tenemos, en qué va a resultar el destino, la fortuna de la gente. Y creo que en ese sentido, creo que ha habido un reconocimiento de parte de la población de que las medidas se tomaron a tiempo, y que estamos en espera, digamos, de el aumento de los casos. Seguramente habrá, igual que en otros países, casos de gente célebre que se enferma, etcétera, pero quisiera yo poner el énfasis en este aspecto de la autorreflexión que tenemos que hacer como país. Decíamos que se presentaba este virus como un virus de la desigualdad, como un virus, digamos, no se puede parar el país como quisiera una parte, digamos, de la clase media. La clase media siempre funciona, digamos, a través de estampidas. No se puede parar porque hay una muy buena parte del país, por lo menos la mitad, que está al día a día ganando dinero, y si no hay gente en la calle, pues sus ingresos se debilitan. Y en ese sentido creo que ha habido un reconocimiento de la opinión pública a decir, sí somos ese país desigual, no podemos parar las cosas como otros países lo han hecho, y además, bueno, a estas alturas no ayudaría tampoco demasiado, no ayudaría que se parara la economía, ni a la economía, ni a la propia dinámica de la propagación del contagio. Y entonces creo que ha habido una especie de, se ha serenado un poco la sociedad mexicana, pero yo sigo insistiendo en que nos está faltando todavía la reacción en serio de la iniciativa privada, de las grandes empresas, que me parece que escudadas en la, digamos, valentía frente a la pandemia, no quieren mandar, por ejemplo, a sus adultos mayores a sus casas con goce de sueldo, y se están resistiendo a ello. Creo que todavía nos deja mucho que desear los primeros, digamos, factores que no habían funcionado en un inicio de la pandemia, que son los medios de comunicación tradicionales y los empresarios. Creo que siguen todavía en falta, mientras la sociedad se mueve, digamos, a una especie de
autorreflexión sobre qué hacer con el futuro, ¿no? Ana Lilia, ¿cómo estás viendo las cosas? Pues siguiendo esta temática de autorreflexión que plantea Fabricio, que coincido con ello. Como país, ¿cómo nos encuentra esta fase 2 del coronavirus que se caracteriza pues ya por el contagio comunitario? La epidemia mundial que en esta etapa llega a nuestro país en medio de padecimientos que fueron desatendidos por muchos años y que se convirtieron en problemas de salud pública que ahora son un poderoso caldo de cultivo para la letalidad de este virus. Temas como el problema de la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que ya eran entre nuestros principales problemas de salud pública multifactoriales, son también el tipo de padecimientos asociados que ha dicho la Organización Mundial de la Salud podrían complicar el estadio de una persona que adquiera este virus, que en un cuerpo sano podía pasar, digamos, como un resfriado, pues en un cuerpo enfermo, inmunodeprimido, podía tornarse mucho más complicado, incluso mortal. De manera que en un México, con la circunstancia que ya enfrentábamos, donde 96 millones de personas tiene sobrepeso, 8.6 millones de personas tiene diabetes, 15.2 millones de personas padecen hipertensión, tenemos este tipo de factores que son una debilidad para el país. Dice la Federación Mexicana de Diabetes en uno de sus documentos que en México existen más de 12 millones de personas que tienen diabetes, pero que la mitad lo ignora. Creo que lo que estamos viviendo ahora nos lleva también a recordar cómo por muchos años se han desatendido este tipo de padecimientos que se volvieron un problema de salud pública, desatendidos sí por parte de las autoridades y por supuesto por parte de la ciudadanía. Pasamos de un estadio donde la obesidad dejó de ser un problema de carácter estético y se convirtió en una enfermedad crónica y multicausal que pues involucra a todos los grupos de edad, de distintas etnias, de todas las clases sociales, y no hicimos conciencia de ello. Solo, por ejemplo, esta enfermedad, la obesidad, se dice que reduce la vida de una persona entre 6 y 20 años de expectativa de vida. Es algo muy grave en el cual no se puso la suficiente atención. México es uno de los países de la OCDE que más enfrenta este tipo de padecimientos y hoy se muestra como una de nuestras debilidades frente a el COVID-19. Así que, bueno, esto también debe ser una etapa en la cual debemos reconsiderar qué hemos hecho en el tema de salud pública. Esto nos recuerda que tenemos lastres que van más allá de la epidemia, padecimientos que se han vuelto un dolor de cabeza y sangría para los sistemas de salud. Y bueno, recordar que tenemos toda una ley de etiquetado que ha sido aplaudida por organismos internacionales y que, bueno, no ha podido aplicarse. Esta es una de las circunstancias que enfrentamos de cómo podemos avanzar también para buscar tener un país más sano. Recordar que los especialistas han dicho que la mayor parte de las complicaciones de las muertes que puedan ocurrir por el coronavirus estarían relacionadas precisamente con el tipo de padecimientos que he enunciado. De manera que también es un tiempo para pensar en el tema de la salud pública y lo que se puede avanzar más allá incluso de la pandemia, que por otra parte se torna una situación cada vez más complicada frente a este escenario negativo que se ha planteado para la economía mexicana. Desde la semana pasada comentábamos en esta mesa de la inminente recesión mundial que se advertía ya para el COVID-19, y ahora tenemos ya con algunas estimaciones más precisas una posibilidad de un crack económico para nuestro país. Esto es muy preocupante. Las cifras que han planteado las calificadoras y los bancos de inversión en estas últimas horas
nos hace prever un escenario cada vez más negativo para la economía mexicana. Es decir, es un escenario muy, muy complejo que enfrentaremos en los próximos meses. Sin duda, muy, muy complejo. Hace rato, Fabricio, Ana Lilia, bueno, pues damos a conocer entre que le bajan la calificación a México, Standard & Poor's, entre que JP Morgan calcula que la caída del crecimiento va a ser del 7% en México. Habremos de seguir de cerca los cálculos y lo que van haciendo los especialistas en esta materia, pero bueno, más allá del número, que ya suena bastante fuerte, efectivamente se tiene que tomar una serie de previsiones en todos los ámbitos, Fabricio. Esta es una pista de varias circunstancias en donde el ámbito gubernamental es de primera importancia, el sector privado ni se diga, porque hablamos del empleo de las personas, hablamos de la afectación directa que pues no sabemos cuántas personas en este país se verán afectadas precisamente con esta circunstancia. El debate también que se abre es con los recursos de los cuales dispone el gobierno de la República, cuáles deben ser las decisiones más apropiadas para apuntalar el ámbito productivo, cómo se distribuyen los recursos, cuáles son las decisiones estratégicas que se toman. Bueno, lo primero que vemos aquí es este paquete de recursos para dar créditos a 1 millón de establecimientos y bueno, ahí se le pone foco directamente a la parte más vulnerable y me parece que está correctísimo que se ponga de inmediato atención a la parte de la estructura que es, por cierto, la más grande en el país, de las micro y pequeñas empresas. Pero hay demasiados frentes abiertos en materia económica, Fabricio. Entonces, el debate aquí es, bueno, ¿cuáles deben ser las medidas que México tome? ¿Debemos emular, por ejemplo, a Estados Unidos con el tipo de medidas de apuntalamiento fiscal o de recursos destinados a apuntalar el tema económico? ¿O México tiene que hacerlo a la mexicana? En fin, hay todo un debate sobre cómo hacer las cosas en materia de intervención gubernamental en tiempos de crisis como este. Sí, yo creo que, digamos, en términos generales, estamos viendo cómo el coronavirus saca a flote todas las inequidades del modelo neoliberal, modelo monetarista, libre comercio o de libre comercio entre monopolios y corporaciones. Y en el caso de México, estamos viendo, digamos, cómo hace falta del lado de las empresas cosas pues tan simples como adelantar salarios, como adelantar pagos a proveedores, como aguantar cobros. Es decir, las grandes fortunas mexicanas deberían de estar en eso, además de donando hospitales en Juchitán. Creo que falta, digamos, esa parte de solidaridad de los empresarios que pueden arrimar lo que llamamos aquí el hombro multimillonario para digamos, esta crisis del empleo que puede venir. Es decir, somos un país, y hay que recordarlo porque luego me parece que no queda muy claro, cuyos empleos dependen, como decías, Carmen, de las pymes, de las medianas y chicas empresas. El 90% de los empleos las dan ellas, no las grandes empresas, pero lo que sí pueden dar las grandes empresas es más liquidez a la economía. Muchos de los países más ultra neoliberales de las últimas décadas están emprendiendo acciones que le llamaríamos en otra época populistas, ¿no? Invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en rescatar a lo que nunca se rescata, que es a la gente pobre. Tú lo puedes ver en el último proyecto de Trump. Ahí hay una cosa muy parecida a lo que hace México, y me sigue faltando, como digo, la parte de la solidaridad de los empresarios, de los grandes empresarios, no solamente en filantropía, sino en una cosa mucho más estructural para proteger el empleo.
Pues Ana Lilia, efectivamente estamos en este panorama de cosas donde, bueno, la palabra solidaridad fue utilizada por el presidente de la República para hablar de los empresarios. Cuando dijo, me habló Carlos Slim y me dijo que él no va a despedir gente, bueno, pues es un dato, ¿no? Importante, porque la cantidad de gente que pueda tener contratada Slim en su montón de empresas es importante. Pero aquí, bueno, hay varios llamados al respecto. Es Slim y es el resto de los empresarios en el país. Hay todo un conjunto de situaciones en donde iremos viendo la capacidad de coordinación, digámoslo así, entre el ámbito público y privado, que por cierto, bueno, en los últimos días no están muy felices en el ámbito privado por la consulta hecha en Mexicali con la famosa cervecera Constellation Brand. Yo creo que se tiene que hacer un lado por lo pronto ese capítulo y entrar en una fase de coordinación muy precisa y lo más asertivo posible del ámbito público y privado. En efecto, Carmen, este es un momento de crisis que impacta a todo el país y es un momento clave en el cual el empresariado debe mostrar un compromiso real para con el país de donde obtienen sus ganancias finalmente. Es un momento en el que, más allá de la solidaridad en palabras, se debe llevar a la acción y que se tengan compromisos reales de cómo vamos a sacar a flote este barco. La crisis es una crisis mundial, pero por estas cifras que se están presentando, que están evaluando bancos de inversión y calificadoras, vemos que podría significar para México uno de sus peores momentos económicos y que afectaría a todos. Creo que las primeras medidas que se tomaron por parte de la Administración Federal encaminadas a proteger a la población más vulnerable son fundamentales. También hay que considerar que gran parte de la economía, y esta es una realidad de nuestro país, es economía informal, es decir, ni siquiera son mini pymes, que las mini pymes, más de 4 millones de mini pymes tenemos en México y son las principales generadoras de empleo. Pero todavía por debajo tenemos una economía más subterránea, que es aquella gente que depende de su autoempleo, del comercio informal y que de ello tienen su sustento diario. También es un sector de la población que ha estado descobijado por mucho tiempo y bueno, si nos vamos en cada uno de los eslabones, un compromiso esencial por parte del empresariado sí debe ser proteger el empleo. Esta ha sido una recomendación que se ha enviado desde organismos internacionales. La OIT, que la semana pasada hacía cálculos de la pérdida de empleos a nivel global que puede generar esta crisis, precisamente enviaba un mensaje en el sentido de que los gobiernos, y yo diría los gobiernos junto con su empresariado, junto con cada uno de los actores de una sociedad, deben buscar proteger en estas circunstancias a la población más vulnerable y el empleo, porque finalmente son las mismas cadenas productivas que hacen que sus negocios se sostengan. Me parece que es un momento clave para que se hagan a un lado las filias o fobias entre los grupos empresariales y el gobierno federal y se planteen acciones conjuntas, pero acciones que ya son emergentes ante estas cifras tan preocupantes que podrían generarse en la contracción económica que avistan estas cifras como las que han planteado hoy los bancos de inversión. Pues ahí está esto, Ana Lilia, Fabricio. Déjenme hacer una pausa, si no les importa, presentar un resumen de noticias y volver con ustedes. Bueno, hay otro tema que también es importante registrar, porque en un día como hoy, que estamos todos en medio de la pandemia y en medio de lo que estamos aquí conversando, se anuncia información respecto al evento trágico donde perdieron la vida el exgobernador de Puebla y la gobernadora en ese momento en funciones de Puebla, Marta Erika Alonso y Javier Moreno Valle. Estamos hablando de pues este colapso
que tuvo lugar y que, bueno, pues se ha dado ahora un informe por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes. Perdón, dije Javier, es Rafael, perdón, hay un Javier Moreno Valle, le mandamos saludos a Javier Moreno Valle, pero es Rafael Moreno Valle, perdóneme usted, el exgobernador de Puebla y Marta Erika Alonso, la gobernadora en funciones de ese momento. Bueno, ya hay una comunicación oficial del tema, déjenme presentar el resumen, una pausa y volvemos con Fabricio y Ana Lilia. Les propongo el tema para analizar. Mesa de análisis. Bueno, si nos hacía falta algo, Fabricio, Ana Lilia, de nuevo con ustedes, gracias. Estamos viendo lo que el Fondo Monetario Internacional está diciendo en este momento. La titular Kristalina Georgieva, en una conferencia de prensa que está realizando, una conferencia de prensa en línea, pues está diciendo hace algunas semanas, no sé si tenemos el fragmento ahí en video, pero si no lo contamos acá. Hace algunas semanas hemos hecho una revisión de nuestras proyecciones de crecimiento para 2020 y 2021 y ahora es claro que hemos entrado en una recesión tan mala o peor que en 2009. Si proyectamos recuperación en 2021 y de hecho podría haber un rebote considerable, pero solo si tenemos éxito en la contención del virus, COVID-19 en todo lugar y si prevenimos que los problemas de liquidez se conviertan en un problema de solvencia. Así que bueno, hay una preocupación primordial de un impacto de larga duración del repentino paro de la economía mundial, es el riesgo de una ola de bancarrotas y despidos que no solo pueden minar la recuperación, pero también dañar el tejido social. Bueno, ya el Fondo Monetario Internacional agrega más al panorama económico y pues sí, no hay sorpresa en este planteamiento. Lo que aquí ya está diciendo abiertamente el Fondo Monetario es que hemos entrado en una recesión tan mala o peor que en 2009 y bueno, pues está apelando a que se tenga éxito, apelando a tomar todas las medidas para tener éxito en la contención del virus en todo lugar y prevenir que los problemas de liquidez se conviertan en un problema de solvencia. Y esta preocupación primordial y fundamental de un impacto de larga duración de este fenómeno de paro, de frenón de la economía mundial, y el riesgo pues de una ola de bancarrotas y despidos que desde luego van a minar la recuperación económica mundial y pues el gran tema de dañar el tejido social. Cuando se dice esta frase, antes de irnos al tema del informe de la SCT, Fabricio, Ana Lilia, cuando se usa esta expresión, que ahora viene de voz de la titular del Fondo Monetario Internacional, dañar el tejido social, minar la recuperación y dañar el tejido social es lo prioritario a preservar, lo prioritario a proteger, lo prioritario a atender en un contexto de esta naturaleza. Fabricio, sé que venimos de hablar del tema, pero perdón, agrego lo que el Fondo Monetario está diciendo en estos momentos y déjeme presentar el fragmento donde está la titular del Fondo Monetario Internacional en esta conferencia en línea, Kristalina Georgieva, pues diciendo cosas como esta. Ana Lilia, Fabricio, escuchemos. Hace algunas semanas hemos hecho una revisión de nuestras proyecciones de crecimiento para 2020 y 2021 y ahora es claro que hemos entrado en una recesión tan mala o peor que en 2009. Sí proyectamos recuperación en 2021 y de hecho podría haber un rebote considerable, pero solo si tenemos éxito en la contención del virus en todo lugar y si prevenimos que los problemas de liquidez se conviertan en un problema de solvencia.
Una preocupación primordial de un impacto de larga duración, de repentino paro de la economía mundial, es el riesgo de una ola de bancarrotas y despidos, que no solo pueden minar la recuperación, pero también dañar el tejido social. Tejido social, Fabricio. Pues ese es el gran tema, ¿no? Sí, es el gran tema. Es decir, la directora del Fondo Monetario Internacional hace referencia a esta crisis del 2008-2009, donde también estuvo otra epidemia, que fue la del H1N1, que nos, digamos, hizo recordar que efectivamente el asunto del llamado tejido social pues provocó, entre otras cosas, el triunfo de la derecha en todo el mundo, ¿no? Esto de protegerse contra los inmigrantes, de echarles la culpa de la falta de empleo, de que las empresas estaban yendo a China o a México, en fin. Esta idea, digamos, de que con la crisis del 2009, lo que tuvimos fue, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, gente que se quedaba sin casas por la burbuja de las hipotecas de las casas, que se quedaba sin casa, que empezaba a vivir, a dormir en los coches, que tenía trabajo pero no le alcanzaba para pagar una renta. Eso continúa, digamos, es una burbuja que estalló, pero dejó a miles de personas damnificadas, y creo que lo que está diciendo ahora el FMI es precisamente que en esta nueva pandemia, crisis, baja del petróleo, lo que digamos está estallando es esta burbuja de empresas que cotizan en bolsa. Es el caso, digamos, un ejemplo es el caso de las empresas del fracking, que es un negocio que gasta más en energía que la energía que saca, que en realidad está hecho pues, para cotizar en bolsa y especular financieramente. Esa burbuja se está rompiendo. Hay que ver si podemos salir adelante con estos mismos esquemas con los que se sacó a la economía del 2008-2009, esa crisis terrible, que pues parecen que sí, que tienen un rebote, como dice, un año después, y parece que no pasa nada, pero en realidad lo que sucede es que se van creando estas burbujas financieras, van estallando y van afectando a la población siempre más pobre, más vulnerable, y las empresas lo vuelven a hacer. Y entonces hay rescates a Wall Street y hay rescates aquí al FOBAPROA, que es anterior, pero bueno, son los rescates. Japón comprando acciones de empresas privadas con dinero del gobierno, etcétera. No sé si ese tipo de rescates todavía estén, digamos, en nuestro camino, o tendríamos que evitarlos y reformular la manera en que estamos lidiando con estas burbujas que se crean por especulación financiera, ¿no? Pues sí, sin duda. No sé si tenemos por ahí en producción el segundo corte de lo que está diciendo la directora del Fondo Monetario Internacional, a ver si lo tenemos para presentarlo antes de escuchar a Ana Lilia. Bueno, pues al final están también planteando el tema de las deudas. Bueno, a ver, el Fondo Monetario lo que está pidiéndole a sus miembros, a los países del mundo, digámoslo así, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo, además en colaboración con el Banco Mundial y las instituciones financieras internacionales, que se duplique la capacidad financiera para las emergencias, para simplificar los procesos y para cortar la brecha en la entrega de créditos o la entrega de financiamientos desde el fondo al mundo o a los países, en todo caso, que requerirán apoyos financieros desde estas instituciones financieras internacionales. A ver, vamos a presentar lo que dice directamente la directora del Fondo Monetario Internacional en esta conferencia de prensa que tiene lugar vía virtual, esta conferencia de prensa virtual en línea de Kristalina Georgieva. Es muy importante que aquellos que van delante en la implementación de acciones compartan sus experiencias con aquellos que van detrás,
Y para dar seguimiento a esto, anoche el Fondo Monetario Internacional lanzó un monitor de acciones para 186 países, para ayudarnos a todos a ver quién está haciendo qué. Ana Lilia Pérez Mendoza. Pues lo que el Fondo Monetario Internacional está previendo ya es la crisis sin precedentes, la crisis global que generará esta emergencia, pero una crisis que afectará también de manera desigual a algunos países. Y creo que aquí es donde va el sentido de la afectación al tejido social. La epidemia está implicando pérdida de vidas, pérdida de patrimonios, pérdida de empleos. El mundo de este siglo no será el mismo después de que amaine esta epidemia. Y aquí lo que se está planteando también, porque ya se ha hecho desde otros organismos internacionales, es el nivel de vulnerabilidad que tienen algunos países para enfrentar esta situación. El nivel de vulnerabilidad que puede provocar crisis muy graves, pienso en países de la región que dependen prácticamente, por ejemplo, de sus remesas. Países de Centroamérica que dependen de remesas cuando tenemos una economía en Estados Unidos paralizada, que por supuesto nos va a afectar también directamente. Recordemos que el ingreso por remesas es uno de los principales en muchas entidades de nuestro país. Es decir, es un efecto dominó y aquí el Fondo Monetario Internacional está alertando de las medidas que se toman desde ahí para la acción que deben tomar los gobiernos. Sin duda, Ana Lilia, Fabricio, pues ahí están los grandes asuntos de este momento. Ni vuelta para darle lo que está diciendo la directora del Fondo Monetario Internacional, y la cito, o sea, estoy leyendo la traducción de nuestro equipo de aristiguinoticias.com. En este momento está diciendo una preocupación primordial de un impacto de larga duración del repentino paro de la economía mundial es el riesgo de una ola de bancarrotas y despidos. Y bueno, pues esto que decíamos, que pueden minar la propia recuperación y además llevarse de por medio, el tejido social y lo que aquí estamos comentando esta mañana. Pues así está el panorama, Ana Lilia, Fabricio. Seguiremos hablando de estas circunstancias relacionadas con la economía, con los pronósticos, con el empleo, con el desempleo, con las medidas que los países están tomando, con las medidas que están tomando los organismos internacionales. Y bueno, pues sí, es un momento francamente muy complejo, del cual habremos de seguir de cerca sus momentos y situaciones para el público. Déjenme cerrar la mesa con este otro tema que apareció en escena esta mañana de viernes en Palacio Nacional y que tiene que ver con este evento trágico que le costó la vida a la gobernadora de Puebla y a su esposo, el exgobernador y senador de la República, Moreno Valle, y Marta Erika Alonso. Como sabemos, murieron prácticamente en la antesala de la Navidad. En su momento, cuando se habló de este evento trágico, se habló del contexto en el cual se dio este suceso. Y bueno, no había más que de dos sopas, o fue un atentado o fue un accidente producto de algo. Bueno, a ver si tenemos un fragmento de lo que dijo Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, hablando de lo sucedido en Puebla. ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando. Tiene una fracción de tiempo, 3 segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y el daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio, con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera simultánea sin haber sido comandados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este accidente? En primer lugar,
prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una inadecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 en vuelos previos, en varios vuelos previos, sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo. Esta es una norma, es una definición que dan las empresas fabricantes de los y los organismos internacionales que los controlan. Y también una insuficiente supervisión de mantenimiento y operación del helicóptero y de las empresas que los manejan por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ustedes verán en un momento más, en las pruebas que pasará el ingeniero Morán, las fallas también de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Hay una información adicional del mayor interés. Ante estas circunstancias, ¿cuáles son las acciones inmediatas de la Agencia Federal de Aviación Civil? Se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano SADCB y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services SDRLDCB, suspendiendo temporalmente sus operaciones hasta contar con el resultado de las auditorías referidas para tomar las acciones definitivas. Esto independientemente que en el transcurso de estos meses las empresas fueron sancionadas con multas superiores a los 300,000 pesos, pero eso no tiene ninguna orden de magnitud en relación con el conflicto que se creó. Y el otro asunto es que, habiendo finalizado las tareas de investigación en materia aeronáutica, es el informe final del accidente del dictamen de causa probable, expediente número ACCDTA-RA 004, diagonal 2018 PB y sus anexos se remitirán hoy mismo a la Fiscalía General de la República por tratarse de una investigación federal para que lo incorpore a la carpeta iniciada por los hechos referidos a efecto de que se continúen con las investigaciones pertinentes, enviándose igualmente copia a la Fiscalía General del Estado de Puebla para los efectos jurídicos procedentes. Señor presidente, si nos autoriza, el ingeniero Morán hará una explicación breve. El informe, repito, estará a partir de hoy en la página de la Secretaría, como está ahí marcado, para que lo puedan ver con detalle todos ustedes y el conjunto de los mexicanos. Pues ahí está la explicación esencial que dio el ingeniero Javier Jiménez Espriu, Fabricio, Ana Lilia, sobre este evento trágico y bueno, pues la explicación conduce a la información de un accidente y de un mal mantenimiento del helicóptero y todo lo que acabamos de escuchar, Fabricio. Sí, lo que me causa suspicacia es precisamente el momento en que se decide dar esta información. No puedo dejar de pensar, uno que es mal pensado, que tiene que ver con pues este lapsus que cometió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al decir que el coronavirus no afectaba a los pobres y afectaba solo a los ricos, dentro de los que, por lo que sabemos, se cuenta él mismo, pero me parece que ese dislate que cometió me crea, digamos, suspicacia de que sea en este momento que se dé carpetazo finalmente a esto que fue un accidente, efectivamente, y que la compañía es responsable
por haber volado una aeronave, un helicóptero que no debía de haber volado, y cuya consecuencia fue que quien se veía como el coordinador, el unificador de la oposición panista, priista, contra López Obrador, que era Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, se quedó, digamos, descabezado, o al menos esa es la impresión que quedó, y me parece que haber sacado, digamos, este tema, ya final, reporte final sobre el accidente, se hace, yo digo que pues con mucha cercanía con el dislate que cometió el gobernador Miguel Barbosa, y por el cual fue caricaturizado ad nauseam. Ana Lilia, ¿qué dices tú? Bueno, creo que impresentable el gobernador Barbosa en estos dislates, pero creo que la investigación que llevó más de un año, y considerando lo que hoy ha informado el ingeniero Jiménez Espriu, que 11 días antes del accidente el helicóptero ya presentaba fallas, pues lo que nos demuestra es una negligencia criminal. Estas posibles omisiones que se tornan en otro tipo de indagatorias contra la compañía llevan también a algo que ha planteado el propio Jiménez Espriu. Él habla de fallas en el área de aeronáutica civil. Pues esperemos que estas fallas de las que habla ya se hayan corregido, porque esperemos que la propia SCT ponga orden en el área de arrendamiento aéreo, como en el arrendamiento y en el otro tipo de transportes, porque por revisiones que yo he podido realizar en otros casos donde han ocurrido siniestros, este tipo de negligencias son algo recurrente, que la autoridad ha sido omisa a verificar el cumplimiento cabal por parte de las compañías. Así que es una responsabilidad compartida, y el tema creo que tiene que ver también con el trabajo puntual que debe hacer la Secretaría para poner en orden todos los sistemas de transporte públicos y privados. Ni más ni menos, pues ahí está este caso, este momento en que se anuncia este caso, y seguiremos hablando como siempre. Fabricio, Ana Lilia, buen fin de semana, gracias a los dos, un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en comunicación. Buen día. Abrazos para todas. Gracias, igualmente, gracias Fabricio, Ana Lilia.